Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta clase. Estamos listos, estamos dispuestos para llevarle hasta la comodidad de su hogar esta preciosa enseñanza sobre la iglesia, su propósito, su comisión. Así que prepárese ahí con su lápiz, con su Biblia, con su cuaderno de notas, para que pues aprendamos juntos. Estamos listos aquí con el pastor José Pablo para llevar esta enseñanza, y como siempre vamos a presentarnos delante del Señor para que nos guíe, nos dirija a través de su Santo Espíritu. Oramos, pastor. Amén, oramos, hermano. Incline su rostro, Padre. Te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder recibir, Señor, tu palabra, de seguir creciendo en el conocimiento de ella. Y hoy clamamos para que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, y en todo lugar donde esta enseñanza es recibida, para que nos aclares, podamos llegar a la profundidad y a la claridad, Señor, de que somos iglesia, de la misión que es apremiante. Y en estos tiempos, Señor, ayúdanos, danos madurez, danos crecimiento, quita las vendas, quita las escamas, y declaramos, Señor, que la palabra queda atesorada en los corazones y veremos el fruto al 100%. Te damos gracias y la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acompáñanos, mis hermanos y hermanas, por favor, acompáñanos a adorar y a exaltar su precioso nombre. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti.
Ah, qué bueno adorar a Jesús, qué bueno exaltarle y glorificarle. Mis hermanos, entonces vamos a proceder a hablar sobre este tema tan hermoso que nos atañe a todos, como es la iglesia, su propósito, su comisión, y es importante empezar desde el principio, ¿verdad? Vamos a hablar entonces, mis hermanos, sobre la iglesia, pastor. ¿Qué le parece si definimos, verdad, qué es la iglesia? Bueno, definiéndolo, pastor, la iglesia es un organismo vivo con una función. Y a su vez está conformada por todos los creyentes, pastor, todos los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y que también hemos sido bautizados en las aguas. Entonces, la iglesia es ese organismo vivo. Así ¿Por qué es vivo? ¿Y por qué no es una organización? Bueno, nosotros no somos una organización. La iglesia no es una organización que tiene un presidente, un vicepresidente, un vocal, un fiscal, ¿verdad? No. Somos un organismo vivo porque el creador de los cielos y de la tierra, que es el creador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de este cuerpo que somos la iglesia, y la iglesia es este organismo vivo porque se desarrolla, porque crece, porque avanza, porque camina. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que la iglesia está viva, está activa. El Espíritu Santo está activo en la iglesia, y es el que nos lleva, es el que nos guía, el que nos enseña. Por eso la iglesia siempre va a hacer impacto en la comunidad. Pastor, ¿y qué le parece si recordamos un poco a los hermanos el término iglesia? ¿Será que Jesús se inventó ese término? ¿O será que Jesús lo tomó de algún lugar? ¿Cómo nace ese término, pastor? No, pastor, el término o la palabra iglesia viene del griego y es eclesía, lo cual, pastor, quiere decir congregación o asamblea de llamados a salir. Y algo bien importante, usted mencionó, porque Jesús usa esta palabra, y esta palabra tiene un gran impacto en la comunidad, un gran impacto en el pueblo, porque esto representaba que la eclesía o la congregación de los llamados de la asamblea eran solamente ciudadanos, pastor, libres, que cumplían con todos los requisitos, todas las leyes establecidas, que eran fieles con sus impuestos y, claro, estaban en libertad. Entonces esto es tremendo, y esto es más un repaso, porque nosotros sabemos que usted esto ya lo sabe hasta de memoria, pero que queremos recordárselo, ¿verdad? Porque es importante que usted sepa esto y lo recuerde. Eclesía, de donde viene la palabra iglesia, no es una palabra que Jesús se inventó. No. Era la eclesía, ya existía. Y eclesía, como usted lo dijo, pastor, era la convocación que hacía una nación, un gobernante, a los ciudadanos de esa nación, de ese reino, los convocaba a una reunión especial para determinar el destino de esa nación. Pero solamente podían participar en esta eclesía los ciudadanos responsables, aquellos ciudadanos que estaban al día con sus impuestos, que vivían las normas, que no tenían ninguna, que nunca habían estado presos, que no tenían problemas con la ley ni con la justicia. O sea, ciudadanos verdaderos, ejemplares. Estos eran los que conformaban la iglesia, la eclesía, que era la convocación. Era una convocación. Entonces, usted dijo algo también, pastor, importante, y es que nadie podía solicitar o nadie podía llamar a eclesía a hacer una convocación a menos que fueran ciudadanos libres. Dentro de los gobiernos, dentro de los pueblos que estaban esclavos, la palabra eclesía era prohibida.
terminantemente prohibida, porque una eclesía solo podía existir en gobiernos libres. Ciudadanos libres formaban la eclesía. Entonces Jesús está hablando con los discípulos, está hablando ante un pueblo que estaba sometido. Así es. Estaba hablándole al pueblo de Israel, que estaba bajo la tutela del Imperio Romano. Los judíos estaban bajo gobierno, bajo, por decir, esclavitud. Si usted no lo quiere ver así, pero los romanos tenían unas leyes donde establecían, por ejemplo, que si un ciudadano romano llevaba una carga y venía un judío, el judío le tenía que llevar la carga 1 milla. Entonces, era una ley. Entonces, ¿por qué? Porque los romanos gobernaban a los judíos. El Imperio Romano le había dado libertad a los judíos de vivir su religión, de hacer sus sacrificios, pero les habían prohibido matar por religión. Ellos podían sacrificar sus corderos, ellos podían hacer sus fiestas que hacían anualmente de las cosechas, de las primicias. Ellos podían hacer su celebración de la salida de Egipto, ¿verdad? Todas estas fiestas el gobierno romano les daba libertad. Lo único que les dijo era que no podían matar a nadie por religión, pero estaban bajo gobierno. Así que imagínense cuando Jesús les dice que Él va a levantar su iglesia. Lo que les está diciendo, ¿verdad?, tiene un impacto en la comunidad judía terrible. Porque entonces, recuerde que entre los discípulos de Jesús hay 2 caballeros que son de izquierda, Pedro y Judas. Ellos son de la línea de los celotes. Los celotes no son mazorcas de maíz. No, los celotes con Z, celotes eran una línea de pensamiento de izquierda, hombres que se unían para ver cómo derrocaban al Imperio Romano y libertaban al pueblo de Israel de la esclavitud romana. Entonces, cuando Jesús dice que Él va a levantar su eclesía, entonces aquello fue un impacto terrible, pastor, porque lo que está diciendo, lo que ellos creen es que Jesús se va a sublevar contra el Imperio Romano. Y recuerde que el pensamiento de los judíos era que el Mesías era el hijo de David. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que esperaban que Jesús fuese un hombre de guerra, que llegara a pelear, a matar, que sacara la espada y de esa manera libertarlos del gobierno, de la opresión romana. Porque David fue el que libertó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y como Jesucristo, como el hijo de David, cuando Jesucristo dice que Él va a levantar su iglesia, entonces la gente dice, este es el líder que estamos esperando. Este es el Mesías, el que nos va a libertar. Porque recuerde que aún al final, cuando Jesús va a ser ascendido, todavía Jesús va con los discípulos. Ya ha pasado la resurrección, han recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora Jesús les dice, quédense para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Y usted sabe cuál es la pregunta que le hace Pedro al final. Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino? Imagínense al final, y todavía Pedro no había entendido muy bien cuál era el reino del cual Jesús hablaba. Así que, ¿quién no va a querer seguir un líder que camina sobre las aguas? Así es. ¿Quién no va a querer seguir un líder que resucita a los muertos? ¿Quién no va a querer seguir un líder que con 5 panes y 2 peces alimenta a más de 15,000 personas? Entonces, para los discípulos y para el pueblo de Israel había llegado
el Mesías, Así es. el ungido de Dios, el que los iba a libertar, porque ellos estaban esperando a un Mesías, hijo de David, a un guerrero, un sanguinario que matara, ¿verdad? Entonces Jesús tiene que empezar a enseñar sobre el reino. Así es. Pero imagínese el impacto que tuvo, ¿verdad? El decir Jesús que iba a levantar la iglesia. Entonces, esto fue tremendo. Ahora bien, pastor, estamos hablando de en sí el término de la iglesia, quienes conformamos la iglesia. Ahora, hablemos de la comisión de la iglesia. ¿Cómo aparece en la Biblia la comisión? La comisión, pastor, la encontramos en los 4 evangelios. En Mateo capítulo 28, verso 19-20, en Marcos capítulo 16, Lucas y Juan. Pastor, y vemos que esta comisión, ¿verdad?, es asignada primeramente al cuerpo apostólico, es decir, a los 12 discípulos que Jesús llamó. Correcto. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que la iglesia todavía no ha nacido. Todavía no ha nacido, ¿no? La iglesia no ha nacido. La iglesia nace en el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, pero la gran comisión, Dios se la da al cuerpo apostólico, a sus apóstoles, a sus discípulos, y cuando nace la iglesia, en el día de Pentecostés, ahí aparece algo interesante, pastor. ¿Cómo usted ve lo que aparece ahí con Pedro? Es impresionante porque ahí aparece la iglesia judío-cristiana. ¿Por qué? Porque la misma palabra eclesía, pastor, se generaba en aquella pregunta que Jesús le hacía a los discípulos. Bueno, ¿quién dice el pueblo que soy? ¿Y quién dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Dios le declara a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, y a ti te digo también, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, a Pedro le dan las llaves del reino, pastor. Y por eso es que el primer mensaje que vemos, que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, es Pedro hablando, anunciando el evangelio. Usando las llaves. Usando las llaves. Porque no, vuelvo y repito, no es el apóstol Pedro no es ese viejito que a la religión dice que anda con un montón de llaves en el cielo. No, hermano. No. Dios, Jesucristo le entregó las llaves y era Pedro el que tenía que abrir. Así es. La puerta, que tenía que abrir, ¿verdad?, con esa llave para que la iglesia apareciera y naciera. Así que en el día de Pentecostés el apóstol Pedro predica y entonces se convierten unos cuantos miles. Así es. Los primeros miles que empezaron a formar la iglesia judío-cristiana, ¿verdad? Entonces aquí es cuando empiezan los apóstoles, los discípulos, a cumplir con este mandato de ir y predicar este evangelio del reino a toda criatura. Y es importante porque en esa reunión, cuando vino el Espíritu Santo, dice que habían gentes de más de 23 naciones diferentes reunidas. Así es. Mire el alcance que tuvo este mensaje, ¿verdad? Entonces, esa gran comisión, ahora lo que se le fue dado a los apóstoles, ahora los apóstoles la están dando, la están pasando a todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y se bautizaron. Entonces, sucede que aquí comienza la extensión, pastor. Así es. Todos los que oyeron y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y fueron bautizados, empezaron a predicar y los apóstoles empezaron entonces a poner las bases de lo que sería la iglesia, de tal forma que llega allá al capítulo 10, pastor, de Hechos, y resulta que Pedro está tranquilamente de vacaciones allá con su amigo, ¿verdad? Y nada más y nada menos se le aparece el Espíritu Santo y le dice a Pedro que lo van a llegar a buscar y que los acompañe. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, pastor? Porque Cornelio, pastor, precisamente en el capítulo 10, era un hombre, dice la Escritura, que daba limosnas y que oraba a Dios en todo momento. Correcto. Y un ángel del Señor le aparece a Cornelio y le dice, manda a buscar a uno por sobrenombre Simón Pedro, que está en tal lugar, y dile que venga porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, en obediencia,
manda y busca a Pedro. Pedro dice, bueno, yo vine porque a mí un ángel se me apareció, pero ustedes saben que judíos y gentiles no se pueden llevar, no se pueden mezclar. Pero Dios me ha dicho en una visión que no llame inmundo a lo que él ha santificado. Y Pedro hace una declaración, pastor, que Dios no hace acepción de personas. Y es ahí donde nace la iglesia gentil. Hermoso. Y no podía ser Tomás, no podía ser el apóstol Juan, no podía ser Natanael, tenía que ser Pedro. ¿Por qué? Porque a él le dieron las llaves del reino. Así que entonces ya había nacido la iglesia judío-cristiana. Ahora Pedro va a abrir la puerta para el nacimiento de la iglesia gentil cristiana, a la cual pertenecemos usted y yo, porque nosotros no somos judíos, ¿verdad? Tal vez habrá alguna mezcla en el camino, pero nosotros somos gentiles. Entonces fue Pedro el que fue, y quiero decirle que el mensaje de Pedro no es un mensaje como el que se tiró allá en el día de Pentecostés, porque allá en el día de Pentecostés dice a como habló el profeta Joel, ¿verdad? Y dio esta profecía que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu. No, allá donde Cornelio llegó obligado. Obligado, y así como diríamos, de mala gana. Y se lo digo con responsabilidad, porque él lo declara ahí, con lo que usted dijo, pastor. Cuando él le dijo a Cornelio, ustedes saben lo terrible que es para un judío meterse en la casa de un gentil. Pero porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, aquí estoy. ¿Qué quieren? ¿Para qué me mandaron a llamar? Así es. Bueno, yo no sé, le dijo Cornelio. A mí me apareció un ángel ayer y me dijo que te mandara a llamar, y aquí reuní a mi familia, tengo la célula aquí en la casa esperándote, así que mira tú qué vas a hacer. Entonces dice que Pedro entendió que Dios quería que él predicara, y le dijo, bueno, miren, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero no sé si oyeron de un tal Jesús que anduvo haciendo bienes, sanando a la gente, haciendo milagros, y que los sacerdotes y los religiosos de aquí de Jerusalén lo crucificaron, ¿verdad? Lo mataron, pero nosotros somos testigos porque caminamos con él, que él resucitó al tercer día y nosotros se nos apareció y caminamos con él, y nosotros lo tocamos y nosotros hablamos con él, y hablándoles entonces vino el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban en esa casa, exactamente de la misma forma que había bautizado a los judíos allá en el día de Pentecostés. Así es. Entonces, nace la iglesia gentil. Y a partir de allí, ¿verdad? Los discípulos y los apóstoles tuvieron que reconocer, como dijo el pastor, que en Dios no hay acepción de personas. Así que todo aquel que anhela y desea, recibe a Cristo y va a tener ese tesoro que Dios ofrece a todo mundo, a todo el que lo busca. Entonces nació la iglesia gentil desde que Pedro abrió la puerta allá con Cornelio, de donde venimos usted y yo. Ahora usted y yo creemos al Señor por causa de lo que Pedro hizo allá en la casa de Cornelio. De ahí venimos usted y yo. Sí, mire qué maravilla. Pero pastor, la palabra, estamos hablando, ¿verdad?, de la iglesia, estamos hablando de esa comisión que ahora Pedro también, no solamente la tienen los judíos, ahora la tenemos los gentiles. Y a partir de ahí, usted lee el libro de Hechos y usted lo que ve es una extensión. Los judíos le predican a los judíos, y entonces Dios llama a Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, a Lucas y a todos estos gentiles, algunos gentiles y otros mezclados, pero el reino de Dios se empieza a extender en todo el mundo conocido, ¿verdad? ¿Y cuál es esta comisión que tenemos? La comisión es de ir y predicar este evangelio del reino a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. Así que es importante entender, ¿verdad?, que la iglesia, pastor, la iglesia nace
y tiene una responsabilidad bien grande, porque le tenemos que explicar esto. La Biblia establece, pastor, que es a través de la iglesia que Dios administra, así es, pastor, ¿verdad? Los dones, los talentos, los llamados. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Vemos, pastor, primeramente en Efesios capítulo 4 y el verso 11. Dice la Escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como usted menciona, es la iglesia, pastor. Es nuestro Señor Jesucristo en la iglesia que da los llamados, ¿verdad? Llamados ministeriales. Y leemos también en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 7 al 11, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces es maravilloso. ¿Por qué le estamos diciendo esto? Es que la iglesia es el organismo que Dios creó para administrar, para equipar, así es, y para enviar a todos los hombres y mujeres que hemos recibido esta gracia de parte de Dios. Le decimos esto, hermanos, porque hay algunas doctrinas que se oponen a este principio, ¿verdad? Que dicen que Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual nosotros apoyamos porque es cierto. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero esta doctrina dice que Cristo, como cabeza de la iglesia, es el que le da a cada creyente las capacidades espirituales y que es Cristo como cabeza que dirige a cada creyente para que cada creyente cumpla su propósito en esta tierra. Entonces, mis hermanos, si nosotros aceptamos que Cristo como cabeza nos capacita a cada creyente para que cumplamos nuestro propósito, entonces la iglesia no tiene ninguna responsabilidad. Entonces la muerte de Cristo en la cruz no tiene sentido. La misión de la iglesia no tiene ningún valor. Es una cabeza sin cuerpo. Y ahora tenemos un montón de gente allá afuera que cuando se les pregunta que quién lo llamó, dice, Cristo me llamó. Y usted es parte de una organización, usted está sujeto, está sometido. No, a mí Cristo me llamó. Aleluya, gloria a Dios. Es falso, hermanos. Es falso. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y es la iglesia la encargada de administrar. Es la encargada, mi hermano, de capacitar, de equipar y de enviar a los creyentes. Cuando usted le pregunta a alguien que está haciendo alguna función ministerial, ¿quién te envió? ¿Quién te equipó para enviarte a predicar este evangelio? Cristo me llamó y Cristo me equipó. Es falso. Ese hombre o esa mujer no saben ni dónde están parados. Entonces, cuidado, hermanos y hermanas, donde usted se congrega. Porque si este hombre o esta mujer dicen que Cristo los llamó y no están sometidos, no están sujetos a nada, son nicolaitas, son falsos. Porque la iglesia es la organización, es el organismo, el organismo creado por Dios para administrar estos dones, estos talentos. Usted escuchó lo que dice Efesios 4:11. Es Dios mismo el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar, para formar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es el Espíritu Santo que nos da dones y talentos. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione como un cuerpo. Entonces, no pueden haber llaneros solitarios allá afuera.
Si son llaneros solitarios, no son de Dios, porque Dios ha establecido un orden y es a través de la iglesia. Por eso le estamos diciendo, ¿verdad? Que Dios ha capacitado. Así es, pastor. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y todos tenemos una función en el cuerpo. Por eso Dios llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar a los santos. Es la iglesia la encargada de administrar todos estos dones, talentos y ministerios que vienen a la iglesia. Entonces, es la iglesia la que envía. Es la iglesia la que capacita. Si una persona se convierte, es la iglesia responsable para discipularla a este hombre y a esta mujer. Así es. Para descubrir cuáles son los dones y los talentos que esta persona tiene, o tiene un llamado ministerial, o recibe un llamado ministerial, y es la iglesia a través de sus autoridades que lo envían o la envían a hacer un trabajo. Entonces, para el Señor. Pero el apóstol Pablo dice algo también respecto a esto, pastor. No solamente, ¿verdad? La iglesia tiene varios formas dentro del lenguaje, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo, ¿verdad? Así es. Que está formado por diversos órganos. Pero que cada uno tiene una función. Tiene una función. Así es. Y todos necesarios. Y todos somos necesarios. Entonces, pero somos un cuerpo. Así es. No hay elementos fuera del cuerpo. Todos somos del cuerpo. Así es. Cumpliendo con una misión diferente, porque no todos podemos ser apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos levitas, no todos tocamos instrumentos, no todos cantamos, no todos servimos, ¿verdad? Pero cada uno tiene una misión y una función dentro del cuerpo. El apóstol Pedro dice también que somos piedras vivas en un edificio. Y si usted sabe un poco de construcción, usted sabe que usted no puede poner cualquier piedra en el fundamento. No se puede. Usted no puede poner cualquier piedra ahí en el arranque o al principio. Todo tiene un lugar. Así es. Entonces, la iglesia tiene orden, tiene gobierno, tiene disciplina, siempre se lo enseñamos. ¿Por qué? Porque esta doctrina de que Cristo me llamó y Cristo me envió, eso, hermano, no tiene ninguna base bíblica, y eso sería como pertenecer a un cuerpo sin cuerpo. Así es. Con cabeza, pero sin cuerpo. Entonces, es importante que usted entienda que es la iglesia. Es a través de la iglesia que se envía. Es a través de la iglesia que Dios equipa. Es a través de la iglesia que Dios administra los dones y los talentos. Así es. Cualquier hombre, cualquier mujer que diga, nuevamente, se lo repito, a mí Dios me envió, a mí yo le doy cuentas a Dios, salga inmediatamente de ese lugar, porque ese hombre o esa mujer lo que son unos desobedientes. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no opera así. Pastor, ¿qué le parece entonces si hablamos un poquito de la comisión del creyente? ¿Verdad? La comisión del creyente, ¿a qué Dios? Como cuerpo sabemos, como iglesia, estamos sujetos, estamos sometidos al orden de la iglesia. Si nos convertimos en esta iglesia, ahí Dios nos llamó. Así es. Ahí vamos a permanecer, ahí nos vamos a quedar hasta que Dios, pues a través de esas autoridades de esa iglesia, nos saque, nos envíe a hacer lo que tenemos que hacer. Así es, pastor. No creemos, hermano, en eso de andar brincando y saltando, ¿verdad? Los turistas evangélicos no llegan a ningún lugar. Donde Dios lo llamó, ahí plántese, ahí Dios lo plantó, ahí de fruto. Así es. ¿Verdad? Entonces, como cuerpo, tenemos una función dentro del cuerpo. Ahora, como creyentes, pastor, ¿qué es lo que dice el Señor de nuestra comisión como creyentes? Como creyentes, nuestra comisión, pastor, está bien declarada en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13. Y lo puede leer ahí. Y lo que hace el sembrador, pastor, es que va y tira la semilla sin importar en qué terreno. Nuestra comisión es
tirar la semilla, poner la semilla, que es predicar el evangelio. No es nuestra labor ver qué terreno es bueno, o este terreno sí me gusta porque aquí está bueno para sembrar. No, la misión es sembrar la semilla sin andar viendo a quién, a todo mundo. Sin acepción de personas, como Pedro lo entendió, ¿verdad? Entonces, también, pastor, somos instados, somos comisionados a instar, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, no desaprovechar ninguna oportunidad, ya sea que vamos al trabajo, vamos en un bus y encontramos gente, o en el supermercado, o en el mall. Pastor, ahí tenemos que predicar la palabra. Eso es lo que nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Esa es la comisión que nosotros tenemos. Así que, por lo tanto, nosotros estamos designados, pastor, estamos comisionados a predicar el evangelio del reino a toda criatura, como lo declara bien Mateo, ¿verdad? Capítulo 28, ir por todo el mundo, porque esa es nuestra comisión. También hay algo bien importante, pastor, y esto a mí me impresiona. Que a veces creemos y decimos, bueno, y yo no siento que tengo un ministerio, pero la Escritura nos declara en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 20, dice que a todos Dios nos constituyó embajadores del reino de Dios. Correcto. ¿Para qué? Para ir y anunciar este mensaje. Y algo que nos insta la Escritura, pastor, y nos hace una súplica, es como que Dios ruega a través de nosotros que se reconcilien con Dios. Porque Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo. En Cristo el Señor quitó nuestro pecado, nuestra mancha, la separación. Y es en Cristo que somos reconciliados. Y ese es el ministerio que ahora tenemos nosotros como creyentes. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Hay gente que dice en la iglesia, es que yo no sé a qué Dios me llamó. Hermano, ¿y cuántos años tiene usted en la iglesia? 25. Tengo 20 años. Y no sé a qué Dios me llamó. Hermano cabezón, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Es decir, todos podemos predicar este evangelio del reino a toda criatura y reconciliar al hombre con Dios. Así que somos embajadores de este reino. Deje de estar pensando en otras cosas. Alégrese, viva feliz y predíquele a todo el que encuentra en la calle. Dígale que Jesús le ama. Usted es un reconciliador. Tiene el ministerio de la reconciliación. Pero tenemos que reconocer también, así es, ¿verdad?, que no todos tenemos la facilidad para predicar. Porque en la iglesia hay mucha gente que llega al servicio, se goza y le da gracias a Dios y se va. Y así pasan muchos años. Pero que todavía no han entendido la razón por la que Cristo los salvó, sino que se disfrutan la salvación, pero no la comparten. Pero queremos decirle, mi hermano, que hay otras maneras en las que podemos ser partícipes como creyentes para la extensión de este reino a toda criatura. Así es. Tenemos aquí 5 cositas que se las vamos a declarar para que usted entienda, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pastor, es que yo no me da pena hablar, yo no sé hablar, no sé cómo hacerlo, pero la Biblia dice que nosotros podemos ser partícipes de la extensión y de la predicación del evangelio. ¿A través de qué, pastor? Algo práctico, pastor. El Señor lo enseñó, y es a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de los pactos y de las primicias. ¿Por qué? Porque, como usted mencionó, pastor, y la Escritura es clara, no todos fuimos llamados a ser predicadores, evangelistas. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Que todos fuésemos llamados. Pero como también mencionamos que en el cuerpo todos los miembros son necesarios y cada uno tiene una función, pues la forma de predicar el evangelio es a través de ello. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que enviamos a los misioneros? ¿Cómo es que la iglesia envía a los misioneros? Si no es a través de los diezmos, de las ofrendas, de los pactos y de las primicias, porque el que es enviado, pastor, tiene gastos. Entonces, cuando nosotros participamos de los diezmos, de las ofrendas, somos fieles en ello, estamos participando, ¿verdad? Somos copartícipes. Quizás no podemos viajar, quizás no tenemos facilidad para predicar, pero estamos apoyando al que sí lo está haciendo. Y con él, cuando él predica, nosotros también predicamos. Amén. Entonces el mensajero no puede ir
a menos que no sea enviado. Así es. ¿Cómo la iglesia entonces va a enviar predicadores, pastores, evangelistas? De la única manera es a través de los fondos. Así es. ¿Verdad? A través de los diezmos, las ofrendas, pactos, con lo que los hermanos contribuyen. Entonces, la fidelidad de los hermanos y hermanas en este sentido, pues también nos hace partícipes y copartícipes. Cada vez que un misionero se gana un alma, todos los que participamos somos copartícipes. Entonces, si usted no puede predicar o usted no puede viajar y llevar este mensaje de salvación, pero es partícipe a través de sus diezmos ofrendas, también usted tiene parte, ¿verdad? En esto. Así que podemos participar en la extensión del reino a través de nuestra fidelidad. ¿Qué más, pastor? También, pastor, algo bien importante y pedimos, ¿verdad? Hacemos conciencia a nuestros hermanos, porque a través de las oraciones, a través de la oración y de la intercesión, nosotros somos partícipes y copartícipes, pastor, de llevar este mensaje del reino a toda criatura. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el verso 14, que si algo pidiéremos en su nombre, Él lo haría. Yo lo haré, Dios. Yo lo haré. Entonces, cuando nosotros oramos, ay, Señor, permítenos, ábrenos las puertas de una ciudad, ábreme las puertas de mi ciudad donde yo vengo, de mi nación, porque ahí hay necesidad de predicar el evangelio, hay mucha muerte, hay mucho pecado. Pues a través de la oración y de la intercesión es que Dios nos abre las puertas. Amén. Entonces, hay gente que no puede también ir a predicar a las calles, ir a predicar, pero son tremendos intercesores en oración e intercesión. Y Jesús dijo que cada vez que oráramos, le pidiéramos que enviara obreros. Por ejemplo, cada vez que yo me postro a orar, estoy diciéndole, Señor, envía obreros, envía obreros. Entonces, la oración y la intercesión puede mucho. Así que aquellos que oran e interceden, ¿verdad? Son partícipes y copartícipes de cada conquista que se hace cuando la iglesia predica, la iglesia sale a predicar. Así que es una buena manera también como creyente de participar en la gran comisión. ¿De qué otra forma, pastor? El evangelismo personal. Cuando nosotros vamos a las calles con toda intención, pastor, con el deseo de ir y predicarle a los necesitados, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿cómo lo podemos hacer? El Señor mismo, ¿verdad? Le dijo a Isaías, ¿y quién irá por nosotros? Y nosotros en respuesta tenemos que responder como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Aún el apóstol Pablo dijo, ¿y cómo? ¿Y quién irá si no son enviados? ¿Quién les predicará si no hay quien les predique? Entonces, el evangelismo personal, pastor, es tan importante. Y quizás, hermano, no tenga un llamado a ser pastor evangelista, pero usted puede contarle su testimonio a alguien. Oh, miren, Dios hizo esto en mí, yo era un alcohólico, era un adicto y Dios me libertó, lo puede hacer contigo. Esa es la manera. Y nosotros, pastor, vemos que la iglesia aún capacita a los que son enviados a hacer este evangelismo personal. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? La ayuda, la gran ayuda que tenemos todos los que hemos creído, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita para ser verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que ha recibido a Cristo y ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo tiene que salir y predicar este evangelio del reino a toda criatura. Usted no se preocupe, que dice la Biblia que usted predica y el Espíritu Santo hace las señales y es el que toca, ¿verdad? Usted no tiene que más que abrir su boca y predicar y decirle a la gente lo que Dios ha hecho y deje que el Espíritu Santo haga lo demás. Es el que convence de pecado. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo más podemos ser partícipes de esta comisión? A través de todos los medios de comunicación, pastor, y lo hemos visto. Aún este medio que estamos empleando nosotros, las redes sociales, la televisión, la radio. Mire, si usted es bueno hablando, mire, vamos a usarlo, ¿verdad, pastor? Vamos a darle la oportunidad, porque así, de esta manera, podemos llegar a donde nosotros no nos imaginamos. Qué tremendo si cada uno pudiera grabar un minuto. Así es. En las redes sociales. Mire, aparece tanta tontería en las redes sociales, hermano. Tanta tontería. Qué bueno sería si cada evangélico, cada hombre y mujer que ha conocido a Jesucristo graba 30 segundos y dice, mire,
reciban a Jesucristo, yo era esto, Dios me cambió, Dios me hizo diferente. Están usando los sistemas virtuales de comunicación. ¿Quién no tiene un teléfono ahora, hermano, inteligente? Para poder grabar algo para Dios. Pero, entonces, todos los que participan en los medios de comunicación, como dice el pastor, en la radio, en la televisión, en la literatura, en la música, pastor, ¿verdad? Todos aquellos que graban, que hacen himnos y lo graban. Hay gente que con un himno se convierte al Señor. Dios lo toca. Entonces, también participan en la extensión del reino aquellos hermanos que se dedican a escribir, que se dedican a hacer programas de radio, de televisión, que escriben cánticos, que graban cánticos. Así que también a través de estos medios podemos ser partícipes de la gran comisión de predicar este evangelio. ¿De qué otra forma, pastor? Y no dudamos, pastor, damos la gloria al Señor porque el Espíritu Santo ha inspirado a muchos hombres a diferentes formas de hacerlo, y esto lo vemos, ¿verdad? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué un seminario? ¿Por qué una escuela bíblica? Y ahora uno puede entender, pastor, que esto es inspiración del Espíritu Santo. Amén. Porque ha inspirado a hombres, a mujeres, a levantar institutos bíblicos, seminarios para preparar pastores, para preparar evangelistas y enviarlos, pastor. Y no digamos de algo que a veces uno ni se imagina, que hay centros donde preparan personas pilotos, drivers, ¿verdad? Que lleven a los misioneros a todo el mundo, y no se diga de aquellos que tienen la facilidad de una imprenta, pastor, y que Dios les ha puesto en el corazón ponerla a servicio del Señor y imprimir tratados, boletines informativos. No, esos son medios. Son medios que Dios usa también y que a través de los cuales podemos ser partícipes. Porque hay gente que tal vez, como repetimos, no puede ir afuera, no puede ir a estar en medio de una predicación, pero se sientan a escribir un tratado. Así es. Y lo imprimen y lo tiran, boletines, ¿verdad? Hay gente, como habló pastor, de choferes, de carros que esperan al que va a ir a predicar y lo llevan. Así es. Escuelas que preparan pilotos para que agarren misioneros y los lleven y los traigan. Pilotos de avión, pilotos de helicóptero. Cualquiera dice, bueno, ese hombre casi ni va a la iglesia, porque él siempre anda llevando a los misioneros para allá y para acá. Él está participando en la extensión, y cada persona que se gane ese evangelista, cada persona que se gane ese tratado, oiga, somos partícipes. Y le damos gracias al Señor, porque esas instituciones, pastor, de las que hablamos, esas instituciones, los seminarios, los institutos, que son unos colaboradores con la iglesia. Porque yo, como pastor, hermano, yo le doy gracias a una institución que me ayuda a preparar obreros. Así es. Ahora, lógico, estos hombres y estas mujeres que se preparan a este nivel no son para que usted los tenga encerrados en la iglesia, ¿verdad? Una vez que se gradúen del instituto bíblico y del seminario, vuéleselos, mándelos, sáquelos de la iglesia. Vaya, que vayan a hacer el trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero cada uno según el llamado que Dios le dio. Así es. Entonces, mire, un tratado, un volante, un programa de radio, un programa de televisión, Dios mío, tantas formas de ser partícipes de la extensión del reino hasta lo último de la tierra. Así que, hermano, mire, la iglesia tiene una misión clara. Como iglesia tenemos una misión, ¿verdad? Y es edificar, es administrar, es preparar, es equipar, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia es la encargada de administración de todas estas cosas. Entonces, son los que administran, ¿verdad? El gobierno, la disciplina. Es importante la iglesia. Sin la iglesia, nada tendría sentido. Pero, como miembros de la iglesia, tenemos responsabilidades, y ya le hemos enseñado cómo usted puede participar, ¿verdad?, en esta gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en los 4 evangelios. Así que le instamos, hermano y hermana, para que se mantenga firme en la iglesia como cuerpo, y
activo en la gran comisión que Dios nos ha dado como iglesia y como miembros de la iglesia. Le bendecimos. Oramos, pastor. Amén. Vamos a orar, hermano. Incline su rostro, Padre. Te damos gracias por recordarnos nuestra misión y nuestra comisión. Que no se nos olvide. Ayúdanos, Señor, si hemos estado pasivos, conformes y si hemos sido indiferentes en tiempos como estos, ayúdanos, despiértanos, avívanos, Espíritu Santo, levántanos de madrugada a orar, a interceder, a clamar. Enséñanos a ser hombres y mujeres fieles, Señor, con la iglesia, con tu cuerpo, a ser hombres y mujeres comprometidos, Señor, a usar todos los recursos a nuestro alcance para que sigamos anunciando este evangelio del reino y lleguemos hasta lo último de la tierra. Capacítanos, Señor, adorna tu iglesia, sigue avivando los dones, los talentos, Señor, y que el temor, que el miedo, la inseguridad sean echados fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Te damos gracias por bendecirnos con la palabra, con la enseñanza, y declaramos que esta semilla queda atesorada en nuestro corazón y que el malo no la puede tocar. Declaramos fruto al 100% en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima ocasión. Bendiciones.